Bien, entonces hoy día vamos a ver súper rapidito las 4 técnicas de saturación grasa, angio, difusión, tensión difusión y espectroscopía. ¿Ya? Así que vamos a partir con las técnicas de saturación grasa. ¿Ah? Sí, tengo todo ahí en tiempo real. ¿Ah? No, estos son los de los videos. Son súper antiguos, así que no. Lo ocupo poquito porque están desactualizados. Ya, hablemos de la técnica de saturación grasa, pues chiquillos. ¿Alguien que quiera regalarnos alguna pregunta o parto con una narrativa? ¿Mejor con narrativa? Ya, bueno. Bien, entonces tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué son las técnicas de saturación grasa? Es la primera pregunta que sale. ¿Qué es técnica de saturación grasa? Son secuencias. ¿Será el más idóneo la palabra secuencia? ¿Qué palabra podemos ocupar para pulso? Son pulsos complementarios que lo que permiten es saturar, como dice Luciano, la grasa, ¿ya? Porque en el mundo de imagen, en rezo, tenemos dos señales que son importantes, la señal de la grasa y la señal del agua, ¿ya? Ya habíamos visto técnicas previas de saturación de señal. ¿Cuáles eran? Inversiones, recuperaciones. Y en las inversiones, recuperaciones teníamos de dos tipos, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Stir y flare, ¿cierto? El stir, ¿qué cualidad tenía? Satura grasa, el pulso inespecífico. ¿Y por qué es inespecífico? Ya. O sea, la inversión es completa, pero de toda la materia, ¿cierto? Y después esperábamos un tiempo de inversión, y este tiempo de inversión es similar a la grasa, ¿ya? ¿Pueden entrar otros componentes que se parezcan a la señal de la grasa? Sí, es por eso que su gran desventaja es que sea inespecífica, ¿cierto? ¿Cuánto es el tiempo de inversión del STIR? 140, 160, dependiendo del equipo, ¿cierto? ¿Y en qué potencia el STIR? T2. Muy bien. Cualidades imagenológicas del STIR. ¿Qué cosas imagenológicas yo puedo decir del STIR? Porque todo tiene, bueno, ahí sí, todo tiene ventajas y desventajas. Me encanta ese gato. ¿Te parece tan? Ya, primeramente, como bien dice la Millaray, es una técnica homogénea. ¿Y a qué nos referimos con una técnica homogénea? Por artefacto de susceptibilidad por una homogeneidad del campo. Y, como dice usted, no se ven los típicos manchones blancos, ¿cierto? ¿Y a qué nos referíamos con manchones blancos? A ver si estoy un poco eh, complementario hoy día. ¿A qué nos referimos? O lo que se refiere Millaray específicamente a estos manchones, que acá tenemos una pelvis, ¿cierto? Y que tenemos una saturación grasa, pero en este caso inhomogénea porque se ven los manchones blancos de la grasa, o sea, no se logra saturar completamente, ¿cierto? Bien, entonces el STIR evita ese criterio, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que logra, ya pues, enlázate, no me quiere seguir el ritmo esta cosa. Por lo tanto, el STIR, ¿para qué segmentos anatómicos es útil? Para FOB amplio, ¿cierto? ¿Y a qué nos referimos con FOB amplio? ¿Ah? ¿Cómo? Campos de exploración, estructuras anatómicas que podría ocupar el STIR. Columna, ¿cierto? Toda la columna. ¿Qué segmentos serían idóneos a aplicar el STIR? Dorsal, ¿cierto? En algunos escenarios lumbar. ¿En qué otros escenarios más podría ocupar el STIR? Pelvis, ¿cierto? ¿En qué otros escenarios más?
Huesos largos, ¿cierto? Fémur, húmero, antebrazo, piernas, ¿cierto? Como se visualiza acá. ¿Y cuál es la gran ventaja que tenemos acá? Que a pesar de ser FOB amplio, no tenemos problemas en la periferia, ¿cierto? Que nos permitan, tablet que no me acompaña, Márquez. A ver. Oh. Ahí sí. Bueno, ya. Entonces, el STIR, a diferencia de la otra imagen que habíamos visto, no tenemos esos problemas de manchones blancos en la periferia. Y ahora, esto no es pregunta que le he pasado, pero voy a volver a hacer la pregunta. ¿En qué está potenciada el STIR? T2. ¿Cuál es la función de una técnica de saturación grasa? Aumentar la interfase de contraste, ¿cierto? De la imagen, que todo se vea o más blanco o todo se vea más negro, ¿cierto? ¿Para qué procesos clínicos sería útil aplicar esta técnica? Para procesos inflamatorios infecciosos. Vamos a ver que hay técnicas que ven inflamatorio infeccioso versus inflamatorio o infeccioso. STIR es inflamatoria o infeccioso. ¿Por qué? Porque puede separar imagenológicamente la caracterización inflamatoria de un edema, por ejemplo, de una caracterización patológica inflamatoria infecciosa como un absceso. ¿Ya? Bien, desventajas del STIR, porque grandes ventajas tiene, ¿cierto? Aumenta SAR, ¿cierto? Expulso extra, lamentablemente. ¿Qué otra cosa tiene el STIR como desventaja? Es una técnica en específica, entonces se me pueden ir lesiones que son de consideración importante, ¿cierto? Sobre todo suprarrenales o lesiones pancreáticas o áreas donde se generen lesiones de contenido lipídico, intracelular específicamente. Bien, ¿qué otra desventaja tiene el STIR? Tiempo, ¿cierto? En general, al agregar más elementos a los módulos, hacen consecuentemente que mi secuencia se vaya alargando. ¿Ok? Entonces, ya vemos que el STIR es súper bueno para campos de bajo telaje, zonas de inhomogeneidad. ¿En qué otros escenarios clínicos sería útil el STIR? Condiciones endocorpóreas del paciente. Pacientes obesos, ¿en qué otro escenario sería importante aplicar esta técnica donde no me queda de otra más que aplicar esta técnica? Elementos metálicos. ¿Y por qué en presencia de metales me conviene aplicar esta técnica? Porque nos aprovechamos de esta inversión de 180, que es un pulso directo de entrega de energía para corregir la susceptibilidad que genera la presencia de metales, ¿cierto? Súper bueno. Entonces, cuando usted se vea frente a metales y tenga que hacer un T2 FASTAT, ¿qué opción va a ser? Un STIR. No le queda de otra, ¿ya? O sea, de que pueda hacer una espectral, puede, pero le va a quedar horrible, pésima, fea, ¿ya? No va a ser de utilidad clínica. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir respecto al STIR? ¿Yo lo puedo potenciar en T1? No, ¿cierto? Entonces ya tengo un primer... ¿Puedo hacerlo de P? No, tampoco, ¿cierto? Entonces entramos en conflicto, porque las secuencias de inversión-recuperación pueden potenciar solamente en T2, mientras que... Ahora vino a funcionar el lápiz. Mientras que el hecho de que tenga inversión-recuperación no me permite aplicarlo en secuencia gradiente, porque si yo agrego un pulso de 180, mato la gradiente, ya no es gradiente, ¿cierto? Entonces, de alguna otra forma, me obliga a buscar, o los ingenieros lo obligaron a buscar algún método para poder compensar esta deficiencia para poder potenciar en las otras potenciaciones y en la otra secuencia, porque yo no lo podía aplicar en gradiente, no lo puedo aplicar en T1, entonces empiezo con limitancia. Entonces, empezaron a valorar algunas cosas, dentro de ellos el chiming. ¿Por qué es importante hablar de chiming antes de hablar de estas técnicas? Porque requiero campos homogéneos, ¿cierto? Y hay de dos tipos, activo y pasivo. ¿Cuál es el que hacen los ingenieros cuando levantan campo? El pasivo, ¿cierto? Y a través de placas ferromagnéticas, ¿cierto? Nosotros podemos ir corrigiendo directamente los puntos de campo cerrados que están dentro del gantry y consecuentemente podemos ir midiendo a través de un gaussómetro
y verificar la homogeneidad, ¿cierto? ¿Y el activo cuál era? El que realiza el operador, ¿cierto? Que un FOB acotadito. ¿Ayer alguien alcanzó a ver el video de pediatría? Sí, pueden ser automáticos, puedo dejarlo activo o puedo desactivarlo. De hecho, en ese video, la primera parte que hablo es sobre el chiming activo y cómo se visualiza, bueno, en este caso en una plataforma de General, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante hablar de la homogenización del campo? Porque la señal de la grasa y la señal del agua generan un espectro de apantallamiento, ¿ya? Esto es parte de lo que es biología molecular, o sea, bioquímica, ¿cierto? O biología molecular, en el cual nosotros consideramos el umbral del orbital, ¿cierto? Tanto de la molécula de la grasa como de la molécula del agua, y eso consecuentemente genera un efecto de repulsión entre ellas, ¿ya? Y es un pic de señales muy juntitas. De hecho, la separación en partes por millón, ¿de cuánto es? De 3.5 partes por millón, ¿cierto? Y en frecuencia en campos de 1.5 Tesla, 224 Hz, ¿cierto? Entonces comprenderán que separar la señal de la grasa y del agua es un poco compleja en algunos escenarios específicos. ¿En cuáles? En cuáles yo tengo conflicto por estas cualidades de apantallamiento de la molécula. Cuando tengo proporción igual de grasa y agua dentro de un mismo voxel. Y ahí aparece un concepto que se llama chemical shift, ¿cierto? ¿Qué es el chemical shift? Desplazamiento químico. Dígame. Que si nosotros tuviéramos que escalarlo en una tabla cartesiana, siempre va a estar desplazada hacia la izquierda. O sea, en partes por millón, la cuantificación de partes por millón, siempre la tabla la va a encontrar hacia la izquierda. De hecho, cuando usted esté trabajando en los resonadores, cuando se hacen la calibración del pic de la grasa, uno lo puede tirar automático o lo puede tirar manual. Cuando lo tira manual, le aparece una tabla cartesiana y aparecen los dos pics. Y el pic de la izquierda es seguro que es grasa, siempre. Es para eso. Por ejemplo, tenemos algunos estudios específicos como la reso de mama, en donde sí o sí yo tengo que aplicar chiming manual para buscar el espectro de la grasa y acentuar el pic del centraje del pulso respecto al pic de la grasa. Sección positivo-positivo. Creo que el plano cartesiano es una cruz. No me funciona el lápiz. Bueno, pero el cemento positivo-positivo, cartesiano horizontal positivo y vertical positivo, se cuantifican las partes por millón. Por eso, de hecho, por eso se cuantifica en partes por millón. A todo esto, ¿por qué tenemos que cuantificar los espectros de señales en partes por millón y no en Hertz? ¿Y por qué incluyen la diferencia de telaje? ¿Cuál era la fórmula? Ya, que en el fondo volvemos a la ecuación de Larmor, ¿cierto? Y Larmor refiere que hay un cociente entre la constante giromagnética de lo que estemos analizando, ¿cierto? Por el telaje que estemos aplicando. Entonces, claramente ese valor va a variar de acuerdo al tipo de telaje que vamos a trabajar, a diferencia de las partes por millón, que es una cuantificación química, es una unidad universal. Y de hecho, es la unidad que nosotros aplicamos en espectroscopía por lo mismo, ¿ya? Bien, entonces, ya entendemos que la señal de grasa y agua genera conflictos. ¿Y por qué genera conflictos? Porque se parecen y dentro de un voxel existe una posibilidad, ¿cierto? Que es lo que dice el chemical shift, que se errónee en la cuantificación del espectro de las señales en un mismo voxel donde exista grasa y agua. ¿Dónde habitualmente podría encontrarme con ese tipo de voxeles? En abdomen, específicamente en qué área. ¿Ah? Borde grasos ¿en qué estructuras? ¿En qué órganos donde podrían encontrarme? Riñones, el típico ejemplo, ¿cierto? Los límites del riñón que tienen más componente acuoso, ¿cierto?
que están íntimamente relacionados con la grasa peritoneal, y esos píxeles que alcanzan a llegar a adquirir información en esa zona son las que consecuentemente podrían presentar este error de codificación. Entonces, ¿cuál es este error? Que literalmente el equipo, en vez de saturar la grasa, termina saturando el agua, ¿cierto? Y por lo tanto genera un efecto, como dice, de desplazamiento, generando un sobremuestreo en una dirección y una ausencia de muestreo en el sentido opuesto. Ahora, ¿hacia dónde se desplaza este artefacto? ¿En la fase o en frecuencia? En frecuencia. De hecho, de todos los artefactos que existen en resonancia, el único que se manifiesta en la dirección de frecuencia es Chemical Shift. Pregunta de prueba, típico. ¿Cuál es el artefacto típico que se... Es lo que preguntan en los internados y hasta el fin de los fines, ¿ya? Entonces, para eso, nosotros tenemos que buscar formas de poder minimizar este error, ¿cierto? Una de ellas es ocupar campos menores. Y al trabajar campos menores, claro, los riesgos de que se pueda codificar la señal de la grasa y el agua son menores. Sin embargo, ¿cuál es el contra de trabajar con campos menores? Calidad de imagen, ¿cierto? Después, el aumento del ancho de banda. ¿Por qué aumentar significativamente el ancho de banda me puede disminuir el artefacto? ¿Qué es el ancho de banda? Es un espectro de señales desde el pulso central, ¿cierto?, que permiten aumentar la casuística dentro de un voxel determinado, ¿cierto? ¿Y qué logramos con eso? Que efectivamente logre mayor captación de señal protónica, pero ¿cuál es el contra de aumentar significativamente el ancho de banda? Disminuye la relación señal-ruido. ¿Y por qué disminuye la relación señal-ruido? Sí, por lógica está adquiriendo más señal de más protones. Si yo abro el ancho de banda, son más protones periféricos, ¿cierto? Que escapan de mi grosor, o sea, son los del grosor más fuera del grosor determinado. ¿Pero por qué disminuye la señal? ¿A dónde disminuye? ¿En qué parte disminuye? ¿Se acuerdan de la función delta? Antes del espacio K, las señales pasan por este filtro, ¿cierto?, para llegar finalmente al espacio K, en donde este filtro, que nadie conoce la valoración específica y probablemente nadie la va a conocer, pero sí filtra amplitudes y longitudes de determinada frecuencia para asegurar la calidad de la señal en el espacio K. Entonces, de mi 100% de información, no va a entrar al 100%, va a entrar al 60, al 70, pero no al 100. Y ahí es cuando baja la relación señal. Como consecuencia, tengo dos formas de aumentar la señal. Una, ¿cuál sería? ¿Cómo yo subo señal? Next, ¿cierto? ¿Qué era el next? Número de repeticiones que yo genero por cada línea del espacio K, ¿cierto? ¿Y de qué otra forma yo puedo aumentar la señal? Pero ya estamos con el ancho de banda amplio. ¿Cómo compenso eso? Una next, y al aumentar el next, ¿qué es lo que aumenta? Tiempo. ¿De otra forma yo puedo compensar la señal? Aquí estamos hablando ya de calidad de imagen. Grosor de corte, aumento el grosor de corte, y eso consecuentemente, ¿qué me trae como consecuencia? Si yo aumento el grosor de corte, ¿qué es lo que baja? Espacial, ¿cierto? Y si no aumento profundidad, aumento bidireccionalidad. Píxel, aumento el píxel. Y consecuentemente, si aumento el píxel, ¿qué es lo que baja? Espacial nuevamente, ¿cierto? Cambio en la dirección de fase. No elimino el artefacto, cambio la disposición del artefacto, ¿ya? Uso de secuencia de spin-echo. ¿Por qué las secuencias de spin-echo son más idóneas para corregir este artefacto? Porque tiene los pulsos refasadores, tal cual lo habíamos hablado para las inhomogeneidades por campo central, ¿cierto? Y evitar, o sea, sí, uso espectral de la grasa, sí, pero bajo ciertas condiciones que ya hemos hablado anteriormente, ¿ya? Bien, entonces ya vemos que el artefacto de Chemical Shift se va a pronunciar, sí. De hecho, se pronuncia en familia Spin-Echo, se pronuncia aún más en secuencias gradientes y en condiciones específicas como las secuencias gradientes incoherentes dentro y fuera de fase.
De hecho, el típico ejemplo que se demuestra en donde hay bordes que se ven mucho más negros, a diferencia de otros bordes que se ven mucho más hiperintensos, y es por el sobremuestrado en un lado y la ausencia de muestrado en el otro lado. ¿Ya? Lo mismo nos vamos a encontrar en esta zona, sobre todo en la región orbitaria, porque tenemos la grasa periorbitaria, el típico lugar donde encontramos chemical shift. ¿En qué otra zona? En aquellos lugares donde pueden existir lesiones de componentes lipídicas, ¿cierto? Asociadas a una indemnidad acuosa, ¿ya? Ahora, ¿en qué potenciación se va a acentuar el chemical shift? En el T2. ¿Y por qué en el T2 se acentúa más? Porque el tiempo de eco es más largo. Por lo tanto, al escuchar más, se expresa más la diferencia. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿No ha hablado chino mandarín? ¿No? Todo clarito. Ok. Entonces, ya vimos que inversión de cooperación tiene dificultades. Empiezo a buscar herramientas para poder ocupar otras técnicas. Me encuentro con chemical shift, ¿cierto? Que es un error de codificación en virtud del boxe cuando hay proporciones iguales de grasa y agua. Perfecto, dijeron los ingenieros, ok, ya que es inespecífico el STIR, vamos a hacer algo específico. Y nacen las técnicas de saturación grasa de primer orden, ¿cierto? En las cuales nosotros logramos lanzar un pulso extra de 90 grados, ¿cierto? O sea, va a depender del tipo de técnica que nosotros vamos a emplear, pero en el fondo yo lanzo un pulso extra. ¿Dónde va a quedar localizado este pulso? La gran mayoría de las veces los módulos lo lanzan antes, igual que la inversión de recuperación, pero no en todas las marcas. Hay algunas marcas que trabajan entre los pulsos o después del pulso, pero la gran mayoría trabaja antes del pulso inicial, ¿cierto? Y como consecuencia, lo que genera es que este pulso que se agrega vuelca la señal de la materia, pero específicamente aquellas que tienen espectro de precesión de la grasa, o sea, satura explícitamente la grasa, ¿cierto? Y logramos que todo el tejido graso, ¿cierto? Efectivamente se vea hipointenso. El objetivo de la técnica de saturación grasa, al menos la espectral, es que la señal de la grasa se parezca a la señal del aire, o sea, que haya una anulación completa de la señal. Ventajas, desventajas de esta técnica. No se puede ocupar en FOB amplio, pero ahí hay que corregir un poquito la frase. No es que no lo podamos ocupar, si usted lo puede ocupar, pero ¿qué va a aparecer en la imagen? Inhomogeneidades, es algo inherente a la imagen, ¿cierto? Requiere de un campo homogéneo, o sea, si el equipo tiene un día, hágalo, si está nuevito el equipo le va a salir, pero maravillosa la imagen, pero espérese una semana y ya va a empezar a causar inhomogeneidad el campo, ¿ya? Bien, ¿qué otra desventaja tiene? Sube el SAR, porque es un pulso extra, ¿cierto? Aunque el SAR es poquito, pero si tiene más líneas, más SAR, si tiene más NEX, más SAR, ¿cierto? ¿Qué otra desventaja tiene? Tiene conflictos, tal cual como habíamos visto en la secuencia de gradientes, ¿cierto? Pero estas técnicas espectrales tienen conflicto en estas zonas de inhomogeneidad muy brusca, como los senos costofrénicos, las mastoides, ciertos niveles aéreos. Es complicado aplicar técnicas espectrales en esas zonas, ¿cierto? Y obviamente, ya lo hemos hablado, en presencia de metales, las técnicas espectrales mueren. O sea, no hay forma de corregir frente a una presencia de metales porque el metal procesa tan rápido que genera interferencias en la precesión del espectro de la señal de la grasa y como consecuencia no logra saturar la totalidad de esta señal en virtud del cemento anatómico que estemos empleando, ¿cierto? Dígame. También dependen de las cualidades isocentrales del equipo, ¿cierto? Que mientras más cercano al isocentro esté mi estructura, que yo estoy aplicando la técnica de saturación grasa, más homogénea consecuentemente va a ser la señal. Y ese es el típico ejemplo, ¿cierto? Que tenemos una reso de abdomen, es el típico lugar donde usted se va a encontrar con técnicas espectrales, porque necesitamos técnicas rápidas, es una de las grandes ventajas que tiene la técnica espectral, que son pulso extra, entonces son un par de segundos solamente los que se agregan, a diferencia del STIR, que aumenta significativamente el tiempo. Entonces nos vamos a encontrar con estructuras abdominales que, claro, yo puedo diferenciar perfectamente una imagen del isocentro, porque la imagen isocentral
siempre va a estar por una homogenización de la técnica, a diferencia de las imágenes periféricas que como visualizan acá, no logran la totalidad de la saturación. Aparecen estos famosos manchones blancos, ¿ya? Ahora, las técnicas de saturación grasa empezaron a tener algunos conflictos porque los ingenieros dijeron, ya, creémoslas, pero ¿cómo vamos a saturar? Pues ¿cómo vamos a llegar a que la señal de la grasa logre la señal del aire, ¿cierto? Y empieza la clasificación de las técnicas espectrales. ¿Cuál es la primera? La FASAT, ¿cierto? ¿Cuál es la gran característica de la FASAT? Es una técnica espectral, satura la señal específica de la grasa, pero su ángulo. ¿De cuánto es el ángulo? 90 a 110 grados, ¿ya? Y no sé si lo digo en el video, pero se los voy a comentar ahora. La gran mayoría de los colegas que son vieja escuela les van a decir entre el speed y el chess o el FASAT es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? Porque la señal espectral, ¿cierto? A diferencia de la técnica speed, que la vamos a ver un ratito más, si se fijan acá, no logra la señal del aire. ¿Por qué? Porque ¿de cuánto es su angulación? 90 a 110 grados, no llega a la totalidad de la inversión, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con señales que, claro, saturan la grasa, ¿cierto? Pero no se ve tan negra como el aire, ¿cierto? Bien, acá tenemos otra imagen en donde tenemos una técnica espectral, FASAT o CHES, que son las clásicas, porque no llega la señal de la grasa a la señal del aire, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo muy lindo en el cual tenemos dos imágenes, ¿cierto? ¿Cuál de estas imágenes es una técnica espectral? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿La de derecha de pantalla o la izquierda de pantalla? Perdón. Con confianza, pues chiquillos. ¿Cuál creen ustedes que es la técnica espectral? En base a todo lo que hemos conversado. La izquierda. ¿Por qué cree que la izquierda? Seco, sólido, así me gusta, solidez en su información. Exactamente, pues como tiene un pulso 180, logra corregir la presencia de metal. De hecho, eso es un metal. A diferencia de la técnica espectral, que no lo logra y termina generando estos manchones blancos. Ya el típico ejemplo. Entonces, si el paciente tiene un tornillo y tiene que hacer una resonancia de rodilla, ¿qué técnicas va a emplear? Si yo tengo que hacer un T2, ¿qué técnica voy a ocupar? Speed. ¿Y si tengo que hacer un TP? Ah, empezamos con los conflictos. Ah, primer conflicto. Para allá vamos, camino para allá, ¿cierto? Bien, entonces ya estamos viendo que es como, dámelo todo, pero las técnicas no me lo dan todo, pues, entonces quedo cojita. Entonces las técnicas espectrales tienen grandes ventajas, son rápidas, no agregan tanto tiempo, se mueven rápido dentro del módulo, son específicas para la grasa. Desventaja en presencia de inhomogeneidades locales o por elementos endocorpóreos puede aumentar la susceptibilidad y estos artefactos de inhomogeneidad de campo o de susceptibilidad local. Eh, Dependiendo de la angulación, en este caso el chest, que es de 90 a 110 grados, no logra la señal completa que puede llegar a la señal del aire y los conflictos de inhomogeneidad por interfase materia también se acentúan. ¿Puedo aplicarlo en T1, las técnicas espectrales? ¿Puedo aplicarlo en T2? ¿Puedo aplicarlo en DP? ¿Puedo aplicarlo en familia Spineco? Sí. ¿Puedo aplicarlo en secuencias gradientes? Sí. Entonces las técnicas espectrales estamos viendo que lo puedo aplicar en todo, a diferencia del STIR, que no podía aplicarlo en todo. Entonces ya solucionamos un problema. Pero dijeron los ingenieros, Houston, tenemos más problemas, no llegamos a la señal del aire. ¿Qué hicieron los ingenieros? Le damos más angulación, pues si estamos en los 90, 110 grados, apretamos el acelerador, ¿cierto? ¿Y a qué técnica llegamos? Del FASAT chest, ¿a cuál pasamos? Speed. ¿Qué característica del speed? Su ángulo es de 180 grados. Es lo mismo que la técnica anterior, pero le dimos más angulación. ¿Y qué logramos con esta técnica? Ahora sí, llegamos a la señal de la grasa similar, o sea, igual a la señal del aire, ¿cierto? Desventajas de esto, las mismas que las anteriores.
pero en vez de que sea menos pesada la saturación, en estos casos es mucho más pesada la interfaz de contraste. Todo termina siendo o más blanco o más negro. ¿Lo puedo aplicar en T1? Sí. ¿Lo puedo aplicar en T2? Sí. ¿Lo puedo aplicar en DP? Sí. En espínico y en gradiente. O sea, sigue el mismo principio. Pero dijeron, Houston, seguimos con los mismos problemas, güey. No manches, pinche. Tengo problemas con los FOB amplios. Yo quiero hacer, es que el tecnólogo es muy delicado. Entonces el tecnólogo dijo, quiero hacer el espectral con un FOB amplio. Y quiero las cualidades del espectral en un FOB amplio. Entonces los ingenieros dijeron, tranquilo, güey, no manches, que vamos a hacer una secuencia complementaria, o sea, una técnica complementaria, y ahí nacen las técnicas SPY. ¿Cualidades del SPY? Pulso diabático, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es el pulso diabático? Les sugiero que para este pulso vean la clase de pediatría, porque ahí lo explico, pero como un manjar de información. Es un punto de aceleración, de modulación del vector específico de la grasa, ¿cierto? Lo que hace es que en conjunto con gradiente empieza a modular la bajada de la señal. Llega al 180 igual que el SPIR, ¿cierto? Sigue siendo una técnica espectral, pero su angulación vectorial específica para la grasa está modulada, ¿cierto? Entonces cae a 180. ¿Qué otra cualidad tiene la diabática? Tiene que esperar. Se puede aplicar solo en T2 y en DP. ¿Por qué? Porque tiene que esperar además un tiempo de inversión, ¿cierto? Que va a depender, obviamente, del equipo en el cual esté trabajando, ¿cierto? Y además, como su vector se modula, pasa algo muy similar, no lo mismo, pero algo muy similar que las STS van acumulando componente vectorial en el proceso. Entonces, además, lanza un pulso destructor que elimine, que pueda eliminar este componente de acumulación vectorial. Y así genera que la técnica mantenga su propiedad más pura de saturación grasa, ¿ya? Entonces, esta técnica, dígame, ya me había enredado, que es la técnica diabática, como modula vectorialmente la caída de la señal específica de la grasa a través de sistemas de gradiente, se demora mucho más, a diferencia de los pulsos previos, ¿cierto? Y logra la inversión-recuperación de 180 grados, pero además tiene que esperar un tiempo de inversión determinado y en ese proceso se va acumulando un componente residual vectorial asociado a esta manipulación. Por lo tanto, además tengo que agregar un pulso de destrucción para eliminar esta acumulación del componente vectorial, ¿ya? Y por lo tanto, como tenemos tanto movimiento y tanta espera, como dice bien Alejandra, que esta técnica se puede aplicar solamente en potenciaciones T2 y DP, no son aplicables para potenciaciones T1. Ventajas que puedo aplicarlos en FOB amplio. ¿El hecho que sea SPY puede corregir presencia de metales? No, porque sigue siendo espectral. ¿El hecho que sea SPY puede corregir inhomogeneidades por interfase materia muy brusca? Tampoco, sigue siendo de cualidad espectral. Entonces, la única ganancia que tengo con la diabática es que puedo aplicarla en FOB amplio y mantengo las cualidades espectrales. Dígame. Sí, pues, sí. Aunque hay colegas que dicen que el SAR no aumenta, pero bajo la descripción física de cómo trabaja, existe una obviedad de que va a subir el SAR. O sea, esta modulación activa gradiente y activa pulsos extra, y eso hace que consecuentemente aumente el SAR. ¿Ya? Bien, dudas, consultas hasta acá. La modulación de la gradiente logra la inhomogeneidad periférica para aplicarla en FOB amplio, sin embargo, no lo logra en su 100%, que lo vamos a ver a continuación. ¿Alguna otra duda? Bien. Bien. Está Dieguito después usted. Que se acumula vectorialmente, componente vectorial, al igual que la diabática. La diabática tienen ese mismo, la misma consecuencia física, acumulan componente vectorial. Dígame. Las técnicas especiales es un pulso extra al módulo, siempre. El SPIR, el SPY y el FASAT o CHEST también. ¿Ya? Bien, aplicaciones clínicas, obviamente en FOB amplio, ¿cierto? En aquellas esculturas que requiera las características espectrales, tratando de mantener la caracterización periférica, ¿cierto?
de la saturación. Sin embargo, no lo logra al 100%, y esto lo vamos a ver en el ejemplo que les voy a poner acá, ¿cierto? Dígame. La gran mayoría de los procesos patológicos se ven en los T2 FASAT, inflamación o infección. Cuando carguen las 4 imágenes. De hecho, si pueden ver ¿cómo se llama? El video de pediatría, ahí hago un resumen de las 4 técnicas, ¿cierto? ¿Cómo lo visualizamos acá? Acá el data tal vez no nos ayuda en su totalidad. Vamos a aumentar un poquito. No, sale. Ah, eso. Ok, entonces, la imagen superior izquierda es un facade chest. La imagen superior, o sea, y la izquierda, facade, la derecha, SPID, la de abajo izquierda, SPY y Dixon, que todavía no la hemos visto, ¿ya? Si se fijan, ¿dónde se visualiza a grosso modo la mayor susceptibilidad de inhomogeneidad periférica? ¿En el facade, en el SPID, en el SPY o en Dixon, que todavía no lo hemos visto? Bueno, descarten Dixon, de esas 3. En el facade, ¿cierto? ¿Y por qué en el facade no lograba la saturación completa? Miren acá, en esta zona, por el ángulo de inclinación, ¿cierto? ¿Y cuál logra la mejor saturación? El SPY. Entonces, el SPY, si bien es cierto, logra mejorar significativamente la cualidad de saturación de la grasa. De hecho, alcanza la señal del aire, ¿cierto? Al igual que las otras técnicas que logran, pero no todo el segmento, a diferencia del SPY, que el punto central sí lo logra, pero el SPY lo que tiene, al igual que las otras técnicas, es que va a presentar inhomogeneidad periférica, pero en su menor medida, ¿ya? Por eso les sugiero que vean el video de pediatría, porque como el video está grabado y tiene mejor calidad de imagen, pueden ver estas diferencias significativas en ese video, ¿ya? ¿Dudas, consultas respecto a las técnicas que hemos visto? Que el SPY logra mejorar la saturación, sin embargo, no podemos evitar la inhomogeneidad periférica, sobre todo en los cortes periféricos, en el primero y en el último. En los puntos centrales sí lo logra saturar en su totalidad, sin considerar que el paciente no tenga elementos endocorpóreos metálicos, ¿ya? ¿Cómo no lo entendí? No, es que lo programo como para 1 hora, pero después no se corta. Solamente en el SPY se puede lograr corregir las inhomogeneidades periféricas manteniendo el FOB amplio. En la otra técnica no es que no la pueda ocupar, pero se va a pronunciar más el artefacto, entonces se sugiere trabajar con FOB más acotado. Es la forma que tiene el pulso, porque el SPID y el FASAD no tienen esta modulación vectorial que sí tiene el SPY. Entonces el SPY, por esta modulación vectorial, logra corregir, entre comillas, las periferias del FOB. ¿Alguien había levantado la mano? Exactamente, si en el fondo el pulso es el mismo, la diferencia es que la diabática modula en la caída de la señal al 180, a diferencia de las otras que no tiene ayuda en la modulación de la señal. Y esta aplicación logra corregir, pero no en su totalidad, pues no en su 100%, entonces sigue habiendo problemas de genial. Entonces ahí entra otro problema. Pues. Houston, tenemos problemas, dijeron los tecnólogos. Yo necesito aplicar una técnica completa con un FOB amplio. ¿Cómo lo logra? Y los ingenieros, ya bueno, ya no nos quedan pulsos, ya no sabemos más cómo modular. Entonces entramos al algoritmo. Dixon. ¿Qué es Dixon? Es un algoritmo matemático, ¿cierto? Entra la cualidad de, porque hasta ahora hemos hablado solamente de chemical shift de primer orden, ¿cierto?
Y ahora tenemos que hablar de chemical shift de segundo orden. El chemical shift de primer orden son técnicas espectrales que lanzan un pulso de radiofrecuencia. Eso quiere decir que está en su fase excitatoria. En cambio, las técnicas de segundo orden, yo tengo que esperar un eco asociado, o sea, esperar un determinado tiempo para que la señal de la grasa y del agua se puedan sincronizar. Si bien es cierto, sus pics están cercanos, por esa cercanía de apantallamiento logra que en algún momento en la caída de la señal aumente, ¿cierto?, su amplitud a través de una sumatoria de onda bidimensional o se destruya como se visualiza acá. Y aquí nacen las famosas técnicas dentro y fuera de fase, ¿cierto? En donde nosotros hablamos que un estado de fase, ¿cierto?, es un estado en donde se hay una sumatoria de las señales. Por lo tanto, la amplitud consecuentemente va a aumentar en ese pic, tanto de la señal de la grasa como la señal del agua. Mientras que una fase fuera de fase, valga la redundancia, hay una anulación, una fase opuesta entre la señal del agua y la señal de la grasa. Por lo tanto, esa zona va a terminar destruyendo su señal. Y como consecuencia, nosotros tenemos una técnica en fase, o sea, en este caso, una imagen potenciante 1, ¿cierto?, donde caracterizamos una anatomía conservada dentro de los criterios imagenológicos, pero en la imagen fuera de fase, ¿cierto?, nosotros vemos estos típicos artefactos que habíamos visto previamente, que ¿cómo lo habíamos llamado? Tinta china. Este artefacto tinta china es la causa del chemical shift. Ahí están viendo el error en tiempo real. Y de hecho, si se fijan acá, esta es la misma imagen. El mismo hígado del mismo paciente. Fue una adquisición donde como resultado tuvimos dos imágenes, pero es una sola adquisición. La imagen fase y la imagen fuera de fase. La fase a 4.4 y la fuera de fase a 2.2. Pero el hígado se ve de forma A y aquí se ve de forma B, pues chiquillos. ¿Qué pasó? Estará normal. Ya, los chiquillos que están en el examen de título no van a responder, solamente los que están en cuarto. ¿Qué pasó acá? Y aquí vamos a empezar a leer imágenes ya, pues chiquillos, tenemos que empezar a interpretar las imágenes. Díganme. Ya, ya. Ya, y consecuentemente, ¿qué le pasa? Entonces, ¿esto es normal o patológico? ¿Este hígado está normal o este hígado está patológico? Patológico. ¿Y por qué está patológico? Esteatosis hepática. Este es el hallazgo típico de esteatosis hepática. ¿Y qué está pasando? Ya que hay que nos está deleitando con una carga de patología hepática. Por lo tanto, las probabilidades de que se exprese el error chemical shift aumentan significativamente y esto que se ve negro en el hígado es el artefacto chemical shift. O sea, toda la señal del hígado cayó y eso me permite decirle con una certeza de que la grasa está a nivel intracelular, porque la estructura celular es mucho más pequeña que un box determinado. Y ahí empezamos a interpretar las primeras imágenes patológicas en resonancia, porque vamos para la tercera unidad, pues es la parte entretenida, vamos a tener que aplicar todo esto, ¿cierto? Entonces, no conforme con eso, los ingenieros dijeron, ya, pues ya que estamos esperando el tiempo de eco determinado, ocupemos ese fenómeno físico para empezar a saturar cosas. Pues. ¿Y qué vamos a saturar? Bueno, la imagen fase que no satura nada, ¿cierto? Porque no destruye señal. La imagen fuera de fase sí hay una destrucción de las amplitudes de la onda por la oposición de los vectores, ¿cierto? Y además vamos a saturar dos cosas. Pues. La señal del agua, que obviamente esa imagen tiene utilidad clínica, no, ¿cierto? Y la saturación de la grasa, que tiene utilidad clínica esa imagen. Sí, ¿cierto? Entonces Dixon, literalmente, no tengo la fórmula acá, pero bueno, Dixon saca 4 imágenes en una adquisición. No es un pulso extra, no es un elemento que se agrega al módulo, es un algoritmo como inteligencia artificial que lo que hace es sumar y restar los tiempos de eco determinados para producir fase, fuera de fase, saturación grasa, saturación de agua. No es
un elemento extra. Solamente es matemática. Sí, es menos con menos, más con menos, más con más con menos, ¿ya? No me interesa que se prendan esos módulos porque ningún tecnólogo lo aplica en la vida real, pero sí me interesa que sepan que se adquieren estas 4 imágenes. Dígame. Exactamente, porque las técnicas espectrales yo agrego un pulso extra y excito la materia. Yo necesito modular el vector de la materia. Acá no, yo espero el eco, escucho el eco y a través de cómo se va escuchando el eco aplico un algoritmo matemático determinado. De hecho, inteligencia artificial nace en base a estas premisas de algoritmo, ¿ya? Y esto se puede aplicar a distintos segmentos, ¿cierto? En segmento lumbar, en segmento cervical. Dixon se puede aplicar en secuencias spin-eco y en secuencias gradiente-eco, porque como no es algo extra en el módulo, no interfiere en mi módulo central, sea cortito o sea amplio, o sea, spin-eco o gradiente. Por lo que es idóneo para aplicarlo en cualquier potenciación y en cualquier secuencia spin-eco o gradiente. Contra, entre comillas, en realidad, Dixon, por ser un algoritmo matemático y tener que esperar mucho tiempo para escuchar la materia, se demora mucho tiempo. Hoy en día, con las nuevas técnicas más inteligencia artificial, han logrado disminuir significativamente los tiempos. De hecho, nace de Dixon a M-Dixon, es una forma de acelerar el algoritmo matemático, ¿cierto? Pero como es un algoritmo y no un pulso central, no es un elemento físico en el módulo de trabajo, tiene algunos conflictos también cuando yo tenga que aplicar técnicas con elementos endocorpóreos. Porque, si bien es cierto, las técnicas espectrales mueren en presencia de estos artefactos, como se visualiza en esta imagen, ¿cierto? En donde el metal anula completamente la influencia de la técnica espectral. Dixon puede saturar, sí, de hecho es una técnica que habitualmente nosotros ocupamos, pero también tiene otras desventajas, que Dixon, como es un algoritmo, jamás va a llegar a la señal del aire, jamás, a diferencia de una técnica espectral. Entonces, ahí vamos viendo, para que cuando vayamos al laboratorio vayan viendo estos detalles. Pues Dixon no llega a la señal del aire. Entonces, si usted ve una técnica que no llega a la señal del aire y no tiene manchones, es 100% seguro que es Dixon. ¿Dónde voy a aplicar Dixon? En donde yo tengo conflicto, en los FOB amplios, en zonas de inhomogeneidad de materia, en zonas de inhomogeneidad por presencia de metales, en estructuras anatómicas conflictivas como el húmero, el antebrazo, que al paciente no lo puedo dejar por un tema anatómico en el isocentro del equipo. Entonces, en potenciaciones T1 con administración de medio contraste, en FOB amplio, ¿cierto? Que también es conflicto. Entonces, Dixon hay que ocuparlo cuando ya no tengo ningún recurso previo para saturar grasa, ¿cierto? Y el otro conflicto es que, si bien es cierto, se puede aplicar en técnicas asociadas a materiales endocorpóreos metálicos, sí, pero tiene ciertos límites. Que aún así, cuando son muy homogéneos los metales, no logra saturar la totalidad y se vuelcan. Y de hecho se ve súper fea la imagen porque es como una estructura así como geométrica que no logra saturar en su totalidad la zona donde está la presencia del metal, ¿cierto? Y al final de la clase, tanto en las técnicas especiales pediátricas como en la otra, la más antigua, tienen esta tablita de resumen en donde ven las principales características de las técnicas que nosotros habíamos conversado. ¿Dudas, consultas? Estuvo intenso, dígame. Sí, la técnica Dixon, que es la que habíamos mostrado anteriormente, no es el caso más específico, pero ese artefacto que se ve negro, blanco, se forma en las periferias y a eso se le denomina artefacto Murie. No es muy escrito por la bibliografía, pero es un algoritmo que no puede corregir zonas de mucha inhomogeneidad por presencia de metales o por inhomogeneidad periférica, ¿cierto? Eso, dudas, consultas respecto a las técnicas espectrales. Ya las vimos, excepto una. No hemos visto una. ¿Cuál nos faltó? Process, ¿cierto? Process es una forma binominal del espectro de la grasa, o sea, de las saturaciones grasas, que lo que ocupa es el triángulo de Pascal, ¿cierto? El triángulo de Pascal es una cuantificación de binomio, ¿cierto? Que lo que logra es hacer un jugueteo literalmente con el vector de la grasa. Esto pasa en el proceso de decaimiento, en el proceso de relajación. Y lo que hace es empezar a contar.
1 es a 1, 1 es a 2 es a 1, 1 es a 3 es a 3 es a 1, ¿cierto? Y lo que hace es las caídas de señales. Bueno, acá tenemos un ejemplo que tenemos 1 es a 3 es a 3 es a 1. Eso significa que mientras más cuantificación de Pascal, la angulación del movimiento va a ser más cortita, ¿cierto? De 11 grados. Si nosotros lo hacemos 1 es a 2 es a 1, la amplitud del ángulo tiende a ser mayor. ¿Dónde se empleaban habitualmente estas técnicas? En rodillas, ¿cierto? O en técnicas angiográficas, pero tenemos unos conflictos que como va saturando señal, consecuentemente va perdiendo información algunas estructuras como el sifón carotidio, ¿ya? ¿Y cuál es el otro tema? Que para efectos prácticos de laboratorio, yo no voy a preguntar, así que si aparece, usted ya sabe que es Chaya, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta solamente se aplica en Philips. Entonces, aquellos que se encuentren con un equipo Philips, probablemente se van a encontrar con esta técnica. Siemens y General no trabajan con esta técnica. Solamente para conocimiento. Bien, ¿dudas, consultas? ¿No? Bien, pasamos a angio. Angio. ¿Qué son las técnicas angiográficas? ¿Qué son las técnicas angiográficas? Es un estudio que tiene por finalidad ver los vasos, ¿cierto? Y aquí yo debo decir, con el dolor de mi corazón, que escáner no supera. Oh, y me duele decirlo. Es como parte de un daño a mi ego. No, mentira. Sí, pues escáner no nos va a superar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que evalúa escáner? ¿Cuál es el fundamento físico de escáner? Atenuar, ¿cierto? Radiación. Por lo tanto, yo atenúo fases de densidades, ¿cierto? Entonces, a nivel anatómico, las técnicas angiográficas de escáner no solamente me permiten ver el contenido intraluminal que el contenido sanguíneo con la administración de medio de contraste, que es la gran desventaja del angioescáner. Si nosotros podemos hacer angio sin medio de contraste, sí. O sea, en escáner no podemos hacer fase angiográfica sin medio de contraste. Ahora, no falta el médico que pide angioescáner sin contraste y le van a llegar órdenes. Entonces, cuando le lleguen esa orden, ríase un ratito y después pida la corrección porque eso no tiene ninguna utilidad. Pero sí, en rezo se pueden pedir angios sin medio de contraste. Entonces, escáner nos supera porque vemos el contenido intraluminar y el contenido luminar del vaso. A diferencia de rezo, que no vemos contenido de las paredes vasculares, ¿cierto? ¿Y por qué no vemos contenido de las paredes vasculares? ¿Cuál es el principio físico de la técnica angiográfica en rezo? ¿Qué es lo que, ¿Dónde empieza a jugar? ¿Con qué juego en estas imágenes? Con, hay preparación tisular. Exactamente, porque ya empiezo a diferenciarme entre tejido estático versus tejido en movimiento, ¿ya? Empezamos a ver las primeras directrices de módulos asociados a condiciones metabólicas, condiciones funcionales de alguna estructura, en este caso del contenido vascular. Entonces, a través del proceso de movimiento, ¿cierto? Va a depender del tipo de vaso que esté estudiando y el tipo de flujo que nosotros vamos a tener en esta zona, ¿cierto? Pero principalmente nosotros lo que logramos es caracterizar la diferencia entre el tejido que se encuentra en movimiento versus el tejido que se encuentra de forma estacionaria. Y ahí nacen las técnicas angio. Las técnicas angiográficas tenemos de dos tipos. Las técnicas angiográficas de sangre blanca, que eso quiere decir que imaginológicamente se ven hiperintensas, ¿cierto? Y las técnicas angiográficas de sangre negra, que lo vamos a ver en los estudios de cardiorresonancia, que son las técnicas especiales que están al final de la asignatura, ¿ya? Bien, entonces, en base a esa premisa, nosotros vamos a empezar a ver las técnicas angiográficas de sangre blanca por ahora. Y la primera que nos encontramos es la técnica TOF, que son time of flight, ¿cierto? ¿Y cuál es su principio físico? Ya lanzamos pulsos preparadores, ¿cierto? Y aquí
aquí sí entra una secuencia que habíamos visto en el laboratorio que no estábamos ocupando, pero aquí ahora sí la tenemos que ocupar. ¿Cuál era? La state state, ¿cierto? State state generaba coherente e incoherente, ¿cierto? La incoherente se formaba por un pulso destructor del componente transversal y las coherentes está la state state, la Contra-Hansen de fase parcial y de refase total, las balas, ¿cierto? Y en refase parcial el state state no tenía utilidad clínica, pero habíamos dicho que podíamos ocuparlo en las fases angiográficas. Aquí están, se las presento, esto es state state, ¿cierto? Entonces, como tenemos este cociente T1 y T2, necesito modificar un poquito esta secuencia. ¿Y cómo la voy modificando? Con elementos complementarios. El primer elemento complementario que yo le agrego a esta secuencia es preparación tisular, ¿cierto? ¿Y qué logra la preparación tisular? Que no sé dónde está. Ya, bueno, pero la preparación tisular, ¿qué es lo que logra? Preparar, como dice, el tejido estacionario, hacer que se inexprese lo que está estático y se exprese lo que está en movimiento. Tenemos dos tipos de preparación tisular, potenciado en T1 y potenciado en T2. Cualidades de la preparación tisular potenciada en T1, que los ángulos de excitación tienen que ser muy cortitos, ¿cierto? Parte por una inversión del pulso y después múltiples pulsos alfa, muy cortitos, ¿cierto? Para que el tejido estático se mantenga en un estado excitatorio y se inexprese. O sea, mientras se adquiere la señal de eco del tejido que se encuentra en movimiento, el estacionario se encuentra en un estado excitatorio continuo. ¿Qué provocará eso en el paciente? Calor, SAR. Y de hecho, esta es una técnica conflicto en pacientes pediátricos porque las marcas tienen un límite de peso para aplicar las técnicas angiográficas, ¿ya? Hay otro elemento que empezamos a aplicar, que son las transferencias de magnetización. Y lo que hace principalmente la transferencia de magnetización es diferenciar y anular, ¿cierto?, la señal del agua libre versus el agua ligante. O sea, todo el agua ligante que está asociada a los procesos metabólicos, que es un porcentaje importante del agua intracelular, termina siendo saturada, ¿cierto?, de alguna otra forma para acentuar lo poco y nada de agua libre que nosotros podemos tener, ¿cierto? Entonces, esto lo que logra es aumentar la interfase de contraste. ¿Es sutil la diferencia? Sí. ¿Se puede aplicar en otras secuencias? Por supuesto que sí, pero donde tiene mayor aplicación es en la técnica angiográfica. Ahora que ya sabemos que la técnica es y que esta es la secuencia que tenía un cociente T1 y T2, tenemos que empezar a agregarle elementos complementarios para ocuparla en fase angiográfica. Vamos a ver también que esta técnica tengo que acentuarla para potenciarla en T1 o en T2, si yo quiero ver sangre. En T1. ¿Y por qué tengo que aplicar un T1 para fases angiográficas? ¿La sangre procesa rápido o procesa lento? Procesa rápido, ¿cierto? Por lo tanto, necesito tiempos de eco muy cortito y tiempos de repetición muy cortito. Entonces vamos a ver que una de las grandes cualidades es que el TOF tiene módulos muy cortitos. Los TR no superan los 10 milisegundos, los tiempos de eco son aún más cortos, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hace esta técnica es que cuando pasa por el punto de corte, ¿cierto? Que está asociado a un grosor determinado, ¿cierto? Pasa por el corte y al pasar suelta el pulso. Pero es tan rápida la señal que los tiempos de eco terminan siendo cortitos y la señal es cortita. Por lo tanto, estas técnicas tienen que repetirse varias veces. O sea, los NECs se van acentuando en esta técnica porque las señales son muy cortitas. Otra de las cualidades que tiene esta técnica es que como el vector del protón pasa por el grosor de corte y se excita, ¿cierto? Pasa al otro lado en una fase de relajación donde yo voy a adquirir la señal. Por lo tanto, el primer corte siempre va a quedar sin señal. Siempre. La parte basal siempre queda sin señal porque excita y después del corte relaja. Por lo tanto, el primer corte nunca tiene señal. ¿Ya? Ahora, esta modulación del vector se puede aplicar de dos formas, en formato 2D y en formato 3D. Características del formato 2D.
Ah, pero están viendo los diapositivas. Un poco de participación. Son secuencias más rápidas que el 3D. ¿Y por qué son más rápidas que el 3D? Porque tiene el grosor de corte más amplio. Eso, el grosor de corte más amplio. Tienen un tiempo de eco, un tiempo de repetición más cortito, ¿cierto? Pero ¿cuál es el contra de aplicar estas técnicas? Es susceptible al movimiento del vaso. Por lo tanto, si el vaso cambia de posición, se va a ver en un efecto escalonado. Más aún, súmele que el grosor de corte es más amplio, por lo tanto, terminan siendo técnicas que no caracterizan bien en las interfaces del movimiento vascular, sobre todo en estructuras vasculares de alto movimiento como la aorta, ¿cierto? Las carótidas, y se ve este efecto como interrumpido, ¿cierto? Porque van a haber algunos segmentos que no va a codificar señal y en otros segmentos que sí va a codificar. Se ve en un efecto escalonado, ¿cierto? Claro, o sea, se puede hacer, pero con mucha dificultad, ¿ya? Y la otra gran cualidad que tiene, tanto para las imágenes 2D o 3D, es que el TOF tiene una condicionalidad que no la hemos hablado. ¿Cuál es la condición que hace que sea TOF? El TOF. ¿Ya? ¿Qué pasa con el flujo? Tiene conflicto con flujos lentos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el protón, este es mi grosor de corte, si mi protón pasa, ¿cierto? Y pasa rápido, se excita rápido y después entrega la energía rápido, ¿cierto? Pero si mi protón va lentito, se excita y después se va a relajar, pero la sangre procesa rápido o lento, rápido. Entonces, en eso que procesa rápido la sangre, pero su paso molecular es más lento, va a entregar la energía, pero no va a ser captada. Entonces, en flujos lentos, ¿cierto? Como en fases venosas, tiende a tener ciertos conflictos. Va a depender del segmento venoso que esté estudiando. No es lo mismo un pediátrico que tiene un flujo vascular mucho más rápido que un paciente adulto, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué otra condición más que genera dependencia? Una de las grandes conflictos, yo lo considero un conflicto, es que el TOF, para poder aplicarlo, como bien dice acá, necesito generar 100% un estado de perpendicularidad con el vaso. O sea, si yo estoy estudiando carótidas, ¿qué plano estoy obligada a hacer para ver carótidas? Si yo estoy estudiando la trama carotidia, ¿qué plano estoy obligada a hacer? Un plano, si el vaso va hacia arriba, el corte, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia la horizontal, o sea, un plano axial. Si yo estoy haciendo seno sagital superior, ¿qué plano tendría que hacer? Coronal. ¿Cuál es el conflicto de eso? Que en algún momento el seno se va a volver paralelo al corte y en esa zona voy a perder señal, porque el requisito ¿ah? Es la confluencia de los senos, en la región posterior. Entonces, en algún momento pierdo señal porque no genera el paralelismo entre el vaso, ¿cierto? Y el corte. Ahora, dijeron los ingenieros, o sea, los tecnólogos, oye, pero no estoy viendo los vasos, ¿cierto? Ah, pero antes de que la queja de los tecnólogos, hay otra gran cualidad de los TOF, ¿cierto? Que en el caso de los 2D tenemos hartos conflictos. Se aplica poco en la clínica, sinceramente. Es muy raro que apliquemos un TOF 2D, pero sí es muy útil el TOF 3D. ¿Por qué el TOF 3D es el más útil? Porque en vez de ser 2D, eh, 3D. Por lo tanto, ¿qué me obliga a trabajar en mi matriz? Matrices isométricas o asimétricas. Isométricas, ¿cierto? En las 3D yo puedo trabajar además con grosores de corte mucho más pequeñitos. Entonces, mis matrices tienden a quedar un poquito altas. Por lo tanto, si ya tengo que trabajar con matrices isométricas, grosores de corte pequeñitos, y por lo tanto mis matrices son altas, ¿esta secuencia se va a demorar mucho o poquito? Más, pues las 3D se demoran harto. Y hablo de harto de 5 minutos, 8 minutos, hasta 10 minutos, dependiendo del segmento vascular que esté estudiando. ¿Ya? Ahora, hay otro conflicto en las TOF, que esto indistintamente de las 2D que de las 3D, que como la gran cualidad de la fase angiográfica de sangre blanca es tratar de minimizar la expresión del tejido estacionario,
versus la expresión del tejido que se encuentra en movimiento, ¿cierto? Por lo tanto, la TOF no logra saturar la totalidad del tejido estacionario. Se ve anatomía, de la misma forma que vemos en una fase incoherente, por ejemplo, veo señal, ¿cierto? Por lo tanto, no logra la anulación completa de la señal, aunque le agregue preparación tisular, transferencia de magnetización, no logro la saturación completa. Y lo otro, que esta técnica sí podemos emplearla sin administración de medio de contraste. Es muy útil para estudios vasculares arteriales en pacientes pediátricos o en pacientes que tengan contraindicación de medio de contraste, ¿ya? Ahora, las desventajas de ocupar esta técnica con técnicas de medio de contraste es que, como se visualiza acá, que la imagen de la izquierda es un TOF sin medio de contraste y la imagen de la derecha es un TOF con medio de contraste. ¿Cuál es la diferencia a vuelo de pájaro, chiquillos? ¿Cómo se ve la imagen de la derecha? ¿Sucia o limpia a diferencia de la izquierda? Sucia, está contaminada, hay mucho contenido vascular parenquimatoso profundo, lo que hace que la dificultad vascular aumente para las caracterizaciones diagnósticas. ¿En qué caso podríamos emplear TOF? Si ya sabemos que el TOF sin medio de contraste tiene utilidad anatómica vascular, ¿cierto? Entre comillas, porque no estoy viendo el lumen vascular, pero sí estoy viendo el contenido de la sangre. Lo que yo estoy viendo ahí es sangre, el vector de la sangre. Es en algunas patologías críticas, sobre todo en accidentes cerebrovasculares, donde consecuentemente se produzca vasoespasmo, porque el vasoespasmo es una reactividad del movimiento de la pared vascular y eso genera disminución del lumen vascular, sobre todo en territorios profundos o en territorios periféricos. Entonces, para asegurar si efectivamente hay vasoespasmo o hay complicaciones patológicas asociadas al vasoespasmo, se administra medio de contraste. Se hace una fase TOF sin medio de contraste y una fase TOF con medio de contraste. Pero son casos puntuales y eso se los da la experiencia, ¿ya? Bien. Entonces, aquí sí, pues, aquí sí, los tecnólogos dijeron, oye, Houston, estoy haciendo todo, tengo alta complicación, hay mucho tiempo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me estáis dando problemas. Ok, los ingenieros dijeron, perfecto, yo te cambio la secuencia, te la voy a alterar un poquito para producir la phase contrast. La secuencia angiográfica phase contrast es una técnica también angiográfica de sangre blanca, ¿ya? Pero a diferencia del TOF, es que esta técnica ocupa una gradiente bipolar, ¿cierto? Que permite saturar completamente el tejido estacionario. Por lo tanto, las cualidades imaginológicas de estas técnicas logran sacar la expresión periférica de la estructura, logrando que todo lo que sea sanguíneo en movimiento se vea blanco y todo lo que esté estático se vea negro, a la señal del aire, ¿ya? Y ¿cómo lo logra? A través de una aplicación de gradiente. En este caso, la modulación del pulso de gradiente, porque recuerden que son secuencias gradientes muy rápidas, ¿cierto? En vez de producir un refase de fase, produce un desfase y después un refase. O sea, cambia la dirección vectorial de la sangre. Y como cambia la dirección vectorial de la sangre, después le genera un refase. O sea, la cambia espacialmente la disposición y después la refasa para que posteriormente dé señal, ¿ya? Acá, dada esta cualidad del módulo de trabajo, no necesita depender de la perpendicularidad del vaso. Por lo tanto, no tengo conflicto en zonas oblicuas, como en el caso del TOF, que sí teníamos conflicto en algunas zonas del polígono de Willis, específicamente en el sifón carotidio, donde hay una oblicuidad, ¿cierto? Ahí en el territorio petroso se forma una curvatura más o menos, ¿cierto? A diferencia del phase contrast, que no necesita la perpendicularidad, por lo tanto, estas zonas tortuosas, ¿cierto? Vasculares, sobre todo en la región petrosa del polígono de Willis, no tienen estos conflictos, ¿ya? El fundamento físico, ¿cierto? Es muy similar al TOF, que en el fondo yo logro que el tejido que está en movimiento genere un desfase para posteriormente generar el refase y así en la siguiente imagen también logre dar esta señal, ¿cierto? Por lo tanto, las secuencias phase contrast en base a estas características tienen mayor cuantificación imaginológica y vamos a obtener tres tipos de imágenes.
La imagen anatómica, en donde sí se demuestra el tejido estacionario, ¿cierto? La imagen angiográfica, donde existe la sustracción del tejido estacionario para acentuar la señal de la sangre blanca, ¿cierto? El tejido que se encuentra en movimiento. Y la imagen fase, ¿cierto? En donde yo veo la cuantificación del movimiento del espectro de la señal de la sangre. Lo entretenido que tiene esta secuencia es que el phase contrast también se puede emplear sin administración de medio de contraste, pero tiene una desventaja. ¿Cuál es? Una que depende de la velocidad de flujo. Por lo tanto, no es lo mismo hacer un phase contrast en un paciente adulto que en un paciente pediátrico o un paciente sano hemodinámicamente que un paciente con alternancias hemodinámicas. La variación de la cuantificación de flujo va a depender directamente, ¿ya? Estas cuantificaciones de flujo están ya categorizadas, al menos en los pacientes adultos, en los pacientes pediátricos es mucho más complejo. Y en la clase, no le mandé la clase de angiopediátrica. Bueno, en esta clase hablo también de los tipos de flujo y las caracterizaciones de los flujos en pacientes pediátricos, ¿ya? Otra de las consideraciones es que el phase contrast lo puedo aplicar, ¿cierto? Sin medio contraste, sí, porque obviamente gana mucho más imagenológicamente que el top. Sin embargo, como no tiene medio contraste y las señales son súper cortitas, tendré que repetir más o repito menos las señales. Las repito más. Por consecuencia, son secuencias largas o cortas. Largas. Sin medio contraste, la secuencia phase contrast es muy larga, se demora algo muy similar al top, entre 5 minutos, 8 minutos, y habitualmente es para hacer fases venosas sin medio de contraste, muy útil en pacientes pediátricos o que tengan contraindicación de administración de medio de contraste. Si usted está apuradito y el paciente puede administrarse medio de contraste y tiene todos los criterios para la administración de medio de contraste, ¿usted le puede administrar medio de contraste? Sí, y ahí la secuencia pasa de 5 minutos, 8 minutos a 50 segundos. ¿Y por qué pasa de un tiempo tan largo a un tiempo tan corto? ¿Qué hace el medio de contraste que hace que gane tanta información? Exacerba los tiempos de relajación por las condiciones paramagnéticas de esta molécula, acentuando y magnificando la señal que puede captar la secuencia. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos una ventaja y desventaja, en verdad no es que una sea mejor que la otra. O sea, lo único que a mi criterio, así como criterio yo, Miriam Durán, es que a mí no me gusta tanto el TOF porque se ve tejido estacionario. Lógicamente se ve un poquito más sucia anatómicamente. A diferencia del phase contrast, que sí logra una buena caracterización de la interfaz de contraste entre el tejido en movimiento versus el tejido que se encuentra estacionario. Pero las dos tienen grandes cualidades para potenciarla en los pacientes críticos, que es donde nosotros tenemos más manipulación, a diferencia de angioscanner, que no puede hacer estas diferencias entre sin contraste y con contraste. Está obligado a administrar medio de contraste. Sí, igual le ganamos en cierta forma. Lo dije que. Bien, dudas, consultas respecto a las técnicas angiográficas de sangre blanca, TOF y phase contrast. ¿No? Esto es un resumen así, muy flat, ¿ya? ¿No? ¿Todo clarito? Bien, además, el phase contrast tiene otra de las grandes cualidades, ¿cierto? Que es que puedo emplearla en estudios de flujo, ¿cierto? Y el estudio de flujo no es más que la cuantificación de movimiento, ¿cierto? Entre estructuras que están en movimiento versus tejido estacionario, y me aprovecho de esa cualidad física para no solamente cuantificar la velocidad de flujo del vaso, sino que además para ver territorios o estructuras acuosas como el movimiento del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Este líquido cefalorraquídeo también se cuantifica en algunas condiciones patológicas como Arno-Chiari, ¿cierto? O hidrocefalia normotensiva o cualquier otra patología que genere aumento de la presión intracraneana, y esto a través de la técnica que habíamos conversado anteriormente, en vez de caracterizar estudio vascular, nos dirigimos directamente al estudio del movimiento del líquido cefalorraquídeo. Una de las grandes cualidades que tiene esta técnica es que se aplica un solo corte, un grosor más o menos cortito, ¿cierto? Uno solo, perpendicular a la dirección de yo quiera emplear o estudiar el líquido cefalorraquídeo. Lo más habitual es el estudio de los ventrículos, ¿cierto? Estudio de cuarto ventrículo, y ya de forma muy explícita, y siempre y cuando el médico radiólogo lo solicite, puede pedirle tercer ventrículo o los conductos entre los ventrículos, ¿cierto? Y logramos de alguna otra forma caracterizar curvas entre tejido estacionario, ¿cierto? Que es lo que está abajo, versus el tejido que se encuentra en movimiento, que en este caso es el líquido cefalorraquídeo, que caracterizan con una curva que nosotros tenemos que medir, ¿ya? Estos estudios son solicitados de forma explícita y vienen por diagnósticos críticos.
Y aquí un ejemplo entre una fase angiográfica y el phase contrast de cuantificación para la caracterización de las disecciones aórticas y ver el lumen verdadero versus falso, que lejos el escáner nos va a ganar, sin embargo igual lo podemos ver por resonancia. Pero, o sea, si un paciente está con disección aórtica, ¿ustedes creen que el doctor se va a dar la molestia de pedir una resonancia si el paciente tiene una probabilidad de un 10% de sobrevida? Por supuesto que no, la resonancia será muy bacán, todo lo que todos quieran, pero el único contra es que no podemos aplicarlo en pacientes urgentes, en donde tengo que moverme rápido con atención clínica. Entonces, esta técnica es para un postoperatorio, para un control habitualmente, pero en los estudios inmediatos de riesgo vital, la resonancia, lamentablemente, con el dolor de mi corazón, debo decir, queda limitada, ¿ya? Partamos con una de mis secuencias favoritas de las favoritas, así como cuál es la secuencia más favorita de la profe, difusión. ¿Qué es difusión? Pero antes de hablar de la secuencia de difusión, tenemos que hablar de difusión. ¿Qué es difusión? ¿Cierto? El movimiento aleatorio, ¿cierto? De ciertas moléculas sobre una barrera semipermeable, ¿cierto? El típico ejemplo que nos ponían en clase, en la básica, en la media, ¿cierto? Es a través de nuestras queridas células. Entonces, a partir de este criterio, hay dos tipos de movimiento: isotrópico y anisotrópico. El isotrópico, ¿qué características tenía? Que el movimiento es al azar, azaroso, ¿cierto? Exactamente, entonces tenemos ciertas cualidades de movimiento de agua que son los isotrópicos y anisotrópicos, y adivinen cuál es quien más prepondera en nuestro querido cuerpo, el anisotrópico, ¿cierto? Entonces las cualidades anisotrópicas se van a medir de acuerdo a dos conceptos fundamentales, que es el tipo de barrera que se va a ampliar, ¿cierto? Y el tipo de concentración de la molécula que estemos traspasando por esta barrera semipermeable, ¿cierto? Sin embargo, en este caso, para efectos de resonancia magnética, ¿qué molécula nosotros vamos a estudiar en este caso? La molécula de agua, ¿cierto? Explícitamente movimiento metabólico del solvente celular, ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje de agua tenemos en el cuerpo? Y del 70%, ¿cuánto porcentaje de agua es intracelular? Ah, si hubieran visto la clase de neuro, tal vez lo sabrían, ¿cierto? 2/3 partes del agua es intracelular, el resto es extracelular, y de ese extra, el 80% es para extra intersticial y el 20% para sedimentos del plasma, ¿ya? Entonces comprenderán que el movimiento del agua se centra principalmente en un porcentaje importante de nuestro cuerpo a nivel intracelular. Y de hecho, ahí comento también en la clase de neuro que no tenemos ningún control de este movimiento de la molécula de agua porque interfiere por factores ambientales, ¿cierto? En ecosistemas determinados. Recuerden que no estamos en cero absoluto, está todo en movimiento, ¿cierto? Bien, no me quiere cagar la diapo, pero bueno, así que hablando de difusión. Entonces, la difusión, ahora sí como técnica imaginológica, ¿qué es lo que es? Cri, 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 cri. Voy a traer sonido para ponerle mientras ustedes contestan. Exactamente, partiendo por la premisa que es una secuencia de comportamiento híbrido, aunque creo que lo digo en el video y lo voy a seguir diciendo, no se clasifica como una secuencia híbrida, sino más bien se clasifica como un tipo de secuencia, ¿de qué tipo? Gradiente, ¿cierto? Sin embargo, tiene componentes duales, componentes de radiofrecuencia y además pulsos de gradiente. Ahora, lo entretenido de esta secuencia es que, claro, comparte cualidades de la familia Spineco. Tiene un pulso de 90 y un pulso de 180, pero como dice muy bien Alejandra, que entre medio del pulso 90 y el pulso 180 voy aplicando pulsos de gradientes, ¿cierto? ¿Y cuál es la funcionalidad de aplicar pulsos de gradiente que dependen directamente de un factor que vamos a hablar más adelante? ¿Cuál es? ¿Por qué es tan importante aplicar pulsos de gradiente? Es porque voy acumulando una excitación, una acumulación vectorial en las moléculas que están estáticas. Entonces ya vemos que
las secuencias avanzadas son avanzadas porque ya no ven morfología, ya no es una cualidad básica, así estricta de un módulo, sino que voy jugando de acuerdo al tipo de tejido y cómo expresar ciertas cualidades del tejido que no sean solo morfológicas. En este caso de Angio, el movimiento vectorial del componente intraluminar, ¿cierto? Y en el caso de la imagen de difusión, del metabolismo del solvente que nosotros tenemos a nivel intracorpóreo. Entonces, bajo ese escenario, nosotros por teoría sabemos que, si bien es cierto, hay una, no me quiere cargar la cabeza pescado, hay una asincronía del movimiento del agua, ¿cierto? Debido a estas barreras semipermeables que se encuentran en el tejido o las estructuras celulares. Sin embargo, vamos a ver que hay ciertas condiciones patológicas en donde se acentúa la disminución del movimiento articular, iba a decir, el movimiento molecular, ¿cierto? Dentro de ellas, las patologías más frecuentes son infarto, absceso y tumores, ¿ya? ¿Y por qué nos referimos directamente a ellas? Porque voy a ocupar la pizarra nomás, chiquillos, no me quiere cargar la clase. La secuencia de difusión, como comentaba anteriormente, tiene un pulso de 90, ¿cierto? Después parte por un pulso de 180 y después adquirió un eco, pero que lo entretenido es que agregábamos pulsos de gradiente. Entonces, como bien dice Alejandra, que este pulso de gradiente lo que logra es que te vamos a tener dos tipos de moléculas, una molécula que está dentro de la célula y una molécula de agua que está fuera de la célula. La molécula que se va a mover más o que tiene más probabilidades de moverse es la que está dentro de la célula o fuera de la célula. Fuera de la célula, ¿cierto? En este movimiento intersticial. Entonces, cuando yo lanzo un pulso de radiofrecuencia, obviamente voy a excitar a ambas moléculas, pero después hay un decaimiento antes de la aplicación de la gradiente. En ese espacio de tiempo muy pequeñito, esta molécula que estaba acá se desplaza y ya no está en la ubicación espacial donde estaba inicialmente. Sin embargo, la molécula que está dentro de la célula es altamente probable que se mantenga dentro de la célula. Por lo tanto, su movimiento es más restringido. Ok, pasó el pulso excitador y partimos con un pulso de gradiente. Entonces, este pulso de gradiente va a volver a excitar al protón que está dentro de la célula, pero este que estaba acá ya no está, por lo tanto, ¿lo va a alcanzar a excitar o no lo va a alcanzar a excitar? No lo alcanza a excitar porque ya se movió espacialmente. Por lo tanto, lo que va estando afuera habitualmente tiende a caer su señal, entre comillas, ¿cierto? Versus lo que está encerrado, que tiende a subir la señal, ¿ya? Lo mismo con el pulso de 180, se vuelve a lanzar un pulso y excita este protón y el pulso del gradiente también vuelve a excitar este protón. Entonces, si se fijan, el contenido de agua intracelular tiende a acumular vectorialmente fases excitatorias versus el protón que está fuera del componente celular que tiende a moverse, no va a recepcionar la cantidad de excitación como si la que está recepcionando nuestro pulso o sea, nuestra molécula que está dentro de la célula. En eso se basa principalmente la difusión. Entonces, cualidades generales de la secuencia de difusión. Tenemos pulso 90, gradiente, 180, gradiente. ¿En qué va a potenciar siempre? T1, T2. T2. ¿Yo puedo transformarla en T1? Imposible. Mientras tenga estos pulsos de gradiente, el módulo va a terminar agrandando su tiempo de repetición. Así que se van a encontrar con tiempos de repetición muy largos, de 2000, de 5000 milisegundos, porque tengo pulsos de radiofrecuencia propio de una familia Spineco y además aplicaciones de gradientes complementarias para acentuar estos procesos de sobreexcitación. No es sobreexcitación, pero es estimulación vectorial o acumulación vectorial de los protones que se encuentran a nivel intracelular. ¿Qué otra cualidad tiene la secuencia de difusión, chiquillos y chiquillos? Chiquis. Exactamente. Y antes de hablar de eso, otra de las grandes cualidades es qué tipo de llenado tiene la secuencia de difusión. EPI, ¿cierto? ¿EPI apelada o EPI algo? Si tiene 90 y 180, ¿spin-eco o gradiente? Spin-eco, ¿cierto? Es una secuencia de llenado spin-eco-EPI, por lo tanto, tiene grandes ventajas y desventajas. ¿La gran ventaja cuál sería? Tiempo. Son cortos, son rápidos, ¿cierto? Y la gran desventaja es que este tipo de secuencias son pésimas para espacial, ¿cierto? Ganan mucho en temporal
en contraste también, y por tener llenado zigzag, se ven muy influenciadas por las susceptibilidades de inhomogeneidad local y en las interfaces de materia muy brusca que las vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Entonces estamos viendo que la difusión tiene grandes ventajas, ¿cierto? Caracteriza metabolismo, ¿cierto? Se llena rápido, podemos hacer la finger shot. ¿Qué significaba finger shot? Exactamente, y multi-shot, más de un pulso para llenar, ¿cierto? La matriz, ¿cierto? Y además, como bien decía Carlito, estos pulsos de gradiente va a depender el módulo de trabajo en virtud de la duración y en virtud de la amplitud que tenga la gradiente. Entonces, en base a este criterio, lo que vamos a ver que, si bien es cierto, está potenciado en T2, vamos a ver que empieza a caracterizarse dos tipos de T2. Un T2 que está estacionario, ¿cierto? Que es la molécula intracelular que va a empezar a acumular componentes vectorial por la estimulación continua entre pulso y las gradientes, versus el T2 que está en el intersticial, que está en movimiento, que a medida que yo aumento el tiempo y la amplitud, esa señal debería empezar a decaer porque menos estímulo vectorial que va a ir recibiendo. Entonces, aparece un factor. ¿Cómo se llama ese factor? El factor B. El factor B es un cociente exponencial de la manipulación en tiempo y amplitud de estas gradientes que yo voy a aplicar entre los pulsos de 90 y 180 grados. Y eso genera que mientras mayor sea mi factor B, mayor va a ser la influencia de acumulación vectorial del agua que está dentro de la célula y menor va a ser la influencia del agua que está fuera de la célula, ¿cierto? Y a partir de este factor, muy rápidamente sacamos un cociente. ¿Cómo se llama ese cociente o mapa? El mapa ADC. El mapa ADC no es más que un factor exponencial inversivo, ¿cierto? En donde me demuestra, que en un ratito más vamos a ver las imágenes, que nos permite caracterizar lo que se ve restringido y si realmente matemáticamente está restringiendo esa señal, porque una cosa es la imagen difusión y otra cosa es el mapa ABC, ¿ya? Creo que sería todo en difusión. No sé si se me va algo más. Tenemos distintos factores B, mientras mayor factor B es mayor aplicación en amplitud y en duración de la imagen. Y sería, no sé si se me va algo más. Dígame. ¿Cómo? A ver, explíquenos el efecto de transferencia de... Este método se traduce de alguna forma en la imagen, como que muestra mayor señal. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lección que puede ser restringida, en difusión mostraría una más señal, pero por este efecto puede ser de que no sea haciendo esto, sino que está dividido hasta al efecto transparente de dos. Entonces, para poder comprobar si esa causa, por ejemplo, es restringida, se utiliza la defensa. Exactamente. No sé si lo alcanzaron a entender, ¿no? Que en el fondo el agua que está restringida la vamos a ver sí o sí en el T2. Lo que queremos demostrar si esta agua que está en restricción es intracelular o extracelular. ¿A qué me refiero? Un infarto que su cualidad fisiopatológica o biológica es que cuando hay una obstrucción vascular, el típico infarto de la ACV a nivel cerebral, se ocluye tanto por una isquemia o hemorrágica. Algo que hace el dos en escenario, hay ausencia de oxígeno. Al haber ausencia de oxígeno, la célula queda con menor capacidad de respiración celular aeróbica. Por lo tanto, entra en un sistema de alerta celular y lo que hace es sacar oxígeno de otra parte. ¿De dónde sacará oxígeno si no lo tiene directamente como de la dioxiohemoglobina? De agua. Entonces lo que hace la célula es empezar a hincharse, a abrir los canales de agua porina, ¿cierto? Para la incorporación de más agua y así empezar a radicalizar el agua. Y ahí pasa a un proceso de respiración anaeróbica. Entonces, en este proceso de respiración anaeróbica se van produciendo residuales celulares, ¿cierto? Como ácido láctico, ¿cierto? Y otros componentes que son tóxicos y eso va empezando a generar un ambiente
tóxico hasta que llegamos al umbral de tiempo que son entre las 4 y las 6 horas, en donde ya la célula no puede seguir respirando por esta ausencia, no puede seguir acumulando agua, ¿ya? En esta acumulación de agua, efectivamente, como dice Carlito, empieza a acumularse dentro de la célula, por lo tanto, va a tener mayor movimiento, menor movimiento que en el intersticial extracelular. Menor, por lo tanto, esa lesión se va a empezar a acentuar en el factor de difusión más alto o se va a empezar a disminuir, aumentar, ¿cierto? El mapa DC me demuestra efectivamente si ese infarto es de origen intracelular. Por lo tanto, si el infarto es intracelular, en difusión lo voy a ver hiperintenso y en el mapa DC lo voy a ver hipointenso. No así el escenario, por ejemplo, de un quiste. Un quiste es una encapsulación de componente acuoso. Sin embargo, el quiste, a diferencia de un infarto, es una estructura macroscópica y tiene movimiento cinético, o sea, el agua, por el efecto de calor, está moviéndose constantemente. Si está encerrada en difusión, factor B distinto de 0, factor 1000, por ejemplo, ¿debería ver la lesión? Si estoy en una difusión, porque en un quiste hay acumulación de agua, sí, tiene movimiento cinético, sí, por lo tanto en difusión distinto de 0, ¿podría verla? Sí, técnicamente sí, porque se está restringiendo el agua, pero en el mapa de C, ¿cómo debería verlo? Hiperintenso. ¿Por qué? Porque es una restricción de agua, pero no es intracelular, es extracelular, es macroscópica. Lo mismo sucede con el absceso encapsulado, ¿cierto? Va acumulando agua, va moviéndose el agua, pero en difusión lo veo y en el mapa de C no cae la señal. Cuando cae la señal es porque hay menor restricción de la molécula de agua. A medida que sube la señal en el mapa de C es porque esa agua tiene movimiento intersticial extracelular, ¿ya? Es por eso que la difusión nunca se evalúa sola, siempre tiene que venir acompañado de un análisis del mapa ADC, ¿ya? Ejemplos claros, los vamos a ver a continuación, ¿cierto? No, esta no es. Ah, sí. Ya, la imagen que tengo a la... Mira qué bonita la imagen. A la izquierda de su pantalla es una imagen difusión. ¿Cómo veo los ventrículos? ¿Hiperintenso o hipointenso? Hiperintenso, ¿cierto? Esta es la imagen difusión. ¿Cómo estoy viendo los ventrículos? ¿Hiper o hipo? Hipo. ¿Qué pasó? Es porque el líquido está en movimiento. Por lo tanto, de estas dos imágenes, esa imagen que estoy mostrando, ¿es un factor B0 o un factor distinto de 0? Es 0. ¿Por qué es 0? Porque no tiene aplicación de las gradientes. Por lo tanto, estoy viendo un T2 nativo, movimiento normal, habitual. En cambio, cuando yo paso a un factor B1000, aumento la señal del agua anisotrópica que está dentro de la célula y cae la señal del agua libre, la que se mueve libremente. Por lo tanto, empieza a expresarse menos. Es por eso que mientras más alto sea el factor B, mayor va a ser la caída de la señal de movimiento que está más libre. Ahora ustedes se preguntarán, pero profe, si el parénquima cerebral también tiene agua, usted acaba de decir que el 70% de los tejidos en general tienen agua. Sí, pues por eso, ¿dónde veo más señal? ¿En la sustancia gris o en la sustancia blanca? En la sustancia gris, donde tengo el soma neuronal. ¿Ahí también hay movimiento de agua? Sí, pero está restringido por las barreras semipermeables de estas células, ¿ya? A diferencia de la sustancia blanca que tiene más componente mielínico y aún más. Están los axones y el movimiento anisotrópico se restringe aún más en esta zona, que lo vamos a ver después en tensión difusión y en neuroimagen también, que le hablo un poquito respecto a eso. Y la imagen de la derecha es un mapa ADC. ¿Y qué es lo que dice este mapa ADC? Que efectivamente, si cae la señal en difusión, es porque tiene mucho movimiento y el mapa ADC me está diciendo, sí, efectivamente, esta imagen tiene mucho movimiento, por eso se ve hiperintenso. Es un coeficiente exponencial inversivo, como comentaba Carlitos, ¿ya? Ahora, otra de las grandes cualidades que tiene la secuencia de difusión es que la difusión tiene un complemento, porque si bien es cierto, tiene técnica que caracteriza en T2, tengo que agregarle algo más al módulo. O sea, aparte del 90, 180 y los pulsos de gradiente, tengo que agregarle otra cosa, chiquillos. ¿Qué es lo que tengo que agregarle? Saturación grasa, ¿cierto? Y dadas las cualidades del
de trabajo que ya las vimos. ¿De qué tipo será? ¿De inversión, recuperación, espectral, algorítmica? ¿Cuál será la más rápida? La espectral, habitualmente la espectral. Entonces comprenderán que esta técnica, como tiene llenado del espacio acá rápido, técnica saturación espectral, ¿en qué escenarios no debería emplearla? En T1 porque no puedo emplearla. Y en segmentos anatómicos donde no es recomendable. ¿En qué segmentos anatómicos? Con alta interfase, como en este caso, el tórax, ¿cierto? De hecho, la técnica de saturación no logra saturar completamente un segmento y de hecho se empieza a presentar algunos artefactos como el artefacto que se ve acá, que es de desplazamiento químico, ¿ya? Bien, tenemos otro caso también que habitualmente se da mucho en los protocolos de cerebro, que estos mismos fenómenos que se producen generan lo vamos a ver en esta imagen. Si se fijan acá, ¿qué estructura anatómica debería haber en este segmento? ¿Qué estructura anatómica ósea debería haber en ese segmento? ¿Qué tenemos acá? Las mastoides, ¿cierto? Y en esta zona es muy difícil poder corregir los artefactos como los que se visualizan acá. Ahora, lo entretenido de este caso, es normal ver, a ver si ¿es normal ver los ventrículos con ese elemento? ¿Qué es eso? ¿Por qué se ve así el ventrículo? Que también en el mapa de C se ve con artefactos. ¿Qué habrá pasado con este paciente? Entretenido este caso. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? Si yo veo esta imagen, ¿me debería asustar? ¿Debería avisarle al clínico? Así como, doctor, camina un poquito más rápido porque su paciente está malito. ¿Qué será eso? Si ya sabemos que tiene llenado EPI, tiene influencias de pulso de gradiente, es un módulo largo, tiene conflictos de inhomogeneidad de interfase de materia, tiene conflictos de inhomogeneidad de campo, conflictos de susceptibilidad de elementos de alta precisión. ¿Qué será? Un artefacto. Efectivamente, un artefacto. ¿Qué pasó? ¿Me debería asustar? ¿Qué hago? ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago, doctor? ¿Ese cerebro está normal? Ah, ah. ¿Qué pasó? De partida, ¿está simétrico o está asimétrico ese cerebro? ¿Hay edema? ¿Será edema vasogénico? Ah, ¿qué escuché por ahí? Ah, suranía no, pero las que le siguen. ¿Tú? ¿Dural? ¿Y entonces qué es lo que es? Una hemorragia, pues chiquillo, hemorragia. ¿Y por qué se ve esto? Porque tiene sangre. Entonces, si yo estoy viendo ese artefacto, la sangre está a condición diamagnética, paramagnética o ferromagnética, si tiene ese artefacto. Ferromagnética, entonces, ¿es sangre aguda o es sangre crónica? Crónica. ¿Cuánto tiempo pasó? Al menos 48 horas. ¿Debería avisarle al clínico que su paciente está malito? Sí, porque está sangrando hace más de 48 horas. Ah, estamos aprendiendo a leer las imágenes, chiquillos. Ajá, ajá. Bien, ¿tenemos otro ejemplo por acá? Sí, tenemos otro ejemplo. ¿Qué resonancia tenemos acá? Cerebro y cuello, ¿cierto? Fíjense en la rotación de la imagen. Bueno, partiendo por esa imagen de la izquierda de su pantalla, ¿es factor 0 o distinto de 0? Es 0. ¿Por qué yo sé que es 0? Porque veo hiperintenso el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Y esta imagen, ¿es un factor 0 o distinto de 0? ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo aquí lo veo hipointenso. Ok, perfecto. Si se fijan, vamos a hacer la rotación completa de la imagen.
Vamos aquí a craneal, vamos bajando caudal, caudal, caudal. Ah, ¿y qué empieza a pasar la imagen? Ah, uno blanco, uno negro. Y de repente, empieza a fallar la imagen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tengo tanto conflicto en esa imagen? ¿Cuál es el conflicto típico del tag de cuello? La interfase, ¿cierto? ¿Y qué tiene que hacer para compensar el tag de cuello? Eso ya se lo pasaron. ¿Qué cosa? Modulación de dosis, ¿cierto? Y en rezo habíamos dicho que sí, el cuello es tema para nosotros. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué la imagen se ve fea justo cuando ahí está bajando la región cervical? Y eso que quedó bonita esta imagen, porque quedan imágenes más feas todavía. ¿Qué pasó ahí? La interfase de materia no logra ni saturar la grasa, ni tampoco corregir con el tipo de llenado de espacio acá que tiene. Entonces estas zonas son muy conflictivas, ¿ya? Por lo tanto, no espero una difusión bonita en estos segmentos. Y además, estamos en la región torácica, lo que hace que sea la técnica mucho más compleja. ¿Ok? Partamos por la premisa. A ver, por ahí. ¿Está patológico o no está patológico este paciente? A ver si se ve logra acá. Por ahí andamos. Ahí. ¿Está patológica o no está patológico ese paciente? Sí, hoy día podemos echar a perder. ¿Está patológica o no está patológica la imagen? Está patológica, ¿cierto? Les voy a contar un poquito. Este paciente tiene un tumor en la región facial. ¿Qué es un tumor metabólicamente? ¿Qué pasa en un tumor metabólicamente? Biología celular. ¿Qué hace una célula tumoral? De partida, tiene conflicto en el ciclo celular, ¿cierto? Específicamente en S y G2. Porque ¿qué pasa en S? Y empieza el proceso de amplificación de organelos que se desarrollan en G2, ¿cierto? Para pasar a la mitosis. Los checklists de verificación fallan en esas fases. Ok, pasó a mitosis, se logró dividir. Perfecto. ¿Qué empieza a hacer una célula tumoral a diferencia de una célula normal? Su respiración celular es más alta o más baja. Más alta, por lo tanto, ¿qué elementos metabólicos requiere una célula tumoral exacerbadamente? Oxígeno y glucosa. ¿Y de dónde va a sacar oxígeno si la sangre tiene un limitado oxígeno? Del agua. ¿Qué empieza a pasar en la célula tumoral? Se empieza a hinchar para empezar una mayor oxidación. Entonces, en un tumor me puedo encontrar que brillen en difusión distinto de cero, sí, porque su fundamento biológico hace que acumule agua y en el mapa este, un tumor de alta malignidad, que su proceso metabólico sea muy alto, va a hacer que el mapa ADC aumente o disminuya, al igual que el infarto, por el tipo de movimiento molecular que tiene adentro. Pero en este caso, ¿cómo estoy viendo la lesión? ¿Hiperintensa o hipointensa? Hiper. Entonces, ¿qué me estará diciendo de esa lesión? Una, puede que no sea tumoral o tenga un componente tumoral de tipo benigno, ¿cierto? Y eso indica que si es benigno tiene alto componente vascular o bajo componente vascular, y por lo tanto la respuesta fibrótica va a ser alta o baja. Alta, porque el cuerpo de alguna otra forma hace que las encapsule, igual que las cápsulas, o sea, la prótesis de mama, ¿cierto? Empieza a capsular los tumores y donde hay fibra, consecuentemente, siempre va a haber agua. Donde hay crecimiento de oligoelementos, arrastra siempre agua. Es como la construcción, chiquillos, en la construcción necesitamos agua para hacer cemento. Acá, para hacer fibra, necesito agua residual. Entonces vamos a empezar a ver que la difusión es una caracterización metabólica de procesos patológicos que le permita clínico diferenciar cualidades histológicas o llegar a concluir cualidades histológicas del tejido. Es por eso que siempre la histología va acompañada con este tipo de secuencias. Bien.
Sí, los comportamientos quísticos o los abscesos también tienen este comportamiento macroscópico, porque donde se arrastra agua desde el intersticial, el mapa de C tiende a subir su señal. ¿Ya? ¿Qué cosa? De hecho, la radicalización es macroscópica, a menos que ese absceso esté bajo un compromiso tumoral, que puede darse también ese escenario, o sea, un absceso asociado a un compromiso primario. ¿Ya? ¿Dudas, consultas respecto a la difusión? ¿No? Y ahora, muy rapidito, ¿cuántos planos tengo que hacer para lograr la difusión? ¿Cuántos planos de adquisición cartesiana debo hacer para lograr la difusión? 3. ¿Cuáles son? Líneas cartesianas, ¿cuáles son? Son 3. Axial, o sea, del eje X, Y y Z, ¿cierto? Esas son las 3 direcciones básicas para hacer una difusión. ¿Qué tengo que hacer para hacer tensión-difusión o tractografía? Que también ve anisotropía del agua. Subir las direcciones. ¿A cuántas? Al menos 32 direcciones como mínimo para poder ver tensión-difusión. ¿Cuál es el objetivo de tensión-difusión? Dígame. Muy buena pregunta. ¿Por qué yo necesito más componentes para tensión-difusión? Que no me cargó la diapo, pero es porque si yo estoy viendo un componente tridimensional, 3 planos, ¿son suficientes para caracterizar la estructura tridimensional de una molécula? No, es muy poquito. Es como ver distintos ángulos de un mismo segmento. Entonces, para poder ver una estructura anatómica, al menos necesito 32 direcciones. ¿Y por qué tensión-difusión necesita más direcciones? Que lo mismo es igual a la difusión, pero con más direcciones, nada más. Porque yo ahí ya no veo metabolismo de la molécula de agua, sino que empiezo a ver estructura anisotrópica. ¿Y cuál es la estructura anisotrópica más abundante a nivel cerebral? Los fascículos, los tractos, pues. Córtico espinal, cuerpo calloso, y ahí aparecen nuestras imágenes coloreadas, que parecen ángeles con altas líneas, que las vamos a ver en la clase de neuro, ¿cierto? Que permiten caracterizar el tracto, ¿cierto? La comunicación accional entre el componente central y el componente periférico. Y uno de los más críticos es el componente reticular, que comunica la región troncal con la emergencia de los pares craneales, con la región córtico-espinal, ¿cierto? Y la región extrapiramidal. Eso ya entré a otros chistes, ¿ya? Eso es más complejo. Con el profesor Francisco vamos a ver harto tensión-difusión, ¿ya? Eso principalmente tensión-difusión, tiene un mapa de anisotropía, mapa de cuantificación cualitativa y mapa de cuantificación cuantitativa, ¿ya? Eso, chicos, ¿dudas? ¿Consultas? Muchas, ¿cierto? El resto las vamos a revisar en el laboratorio. A las 11 nos vemos en el laboratorio, chiquillos.